Bien, hermanos, estamos compartiendo la palabra del Señor. Hemos estado analizando Juan capítulo 13 y en la parte final, importante, vemos que una vez que pasó el tema del lavamiento de los pies, una vez que pasó la traición de Judas y el Señor Jesucristo nos habla sobre un mandamiento que se ha estado olvidado y que es el amarnos unos a otros. Pero claro, primero tenemos que recibir el amor tuyo mediante el Señor Jesucristo, de tal manera que se pueda realizar esto. De tal forma que el amarnos unos a otros es el compartir este amor, porque el amor nuestro pues es relativo, pero en cambio el tuyo es eterno. Dentro de todo eso, antes que le dijeras a Pedro que él te iba a traicionar cuando el gallo cante, el Señor Jesús dijo, estaré un poco de tiempo con ustedes. Me van a buscar, pero a donde yo voy todavía ustedes no pueden ir. Pero en esta ausencia, evidentemente que se refería a los 3 días que iba a estar sepultado, ahí trabajando en las partes bajas de la tierra, como dice la palabra, en el mundo espiritual, no me van a ver, así que por lo tanto yo espero que en mi ausencia, en estos 3 días, ustedes se amen los unos a los otros, ¿no? No se desesperen. Y Pedro, como siempre, no falta un Pedro, le dice, ¿a dónde vas? Para acompañarte, ¿no? Como Pedro era un celote, manejaba armas y todo lo demás, él pensaba que le daba la protección a Jesús. Y es al revés, es Jesús quien nos da la protección a nosotros. Y por eso le dice, ¿a dónde vas? Para hacerte seguridad. Y le dice, a donde yo voy, no puedes venir ahora, Pedro, pero me seguiré después, no te preocupes. Y Pedro le dice ahí su intención. Y también le habla sobre, en otras partes de la Biblia, podemos ver que ellos estaban esperando esperaban un redentor a Israel, un redentor que se encargue de cambiar las cosas sociales, y que saque el sacerdocio, y que vaya a Roma, y que un Mesías mundial, como lo vienen los judíos creyendo ahora, no espiritual, un Mesías público, no privado, un Mesías que solucione las cosas ya, no un Mesías que va a demorar un poquito, un Mesías triunfante, no un Mesías sufriente. Evidentemente que vino el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, pero triunfante después. Señor le dijo, pero no te puedo seguir ahora, mira que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le responde, tu vida pondrá por mí, de cierto, Pedrito, no cantaré el gallo sin que me haya negado 3 veces. El tema aquí es a dónde va el Señor. Quedó pendiente a dónde va el Señor Jesucristo. Ya en el siguiente capítulo 14, en el verso 1, el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no se preocupen, crean en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hasta ahí el tema, ¿a dónde va el Señor Jesucristo? Y la respuesta del Señor es que Él va a preparar lugar para nosotros. Él va a preparar lugar para nosotros. En otra parte de la Biblia encontramos que el Evangelio, o sea, la buena noticia del reino de Dios es semejante a un hombre que construyó su casa, cavó y encontró roca, piedra. Y sobre esa roca, sobre esa piedra, construyó su casa de tal manera que vino las tempestades y no movió su casa. En cambio, el otro construyó sobre arena, sobre tierra y vino la tempestad y se llevó la casa. El Señor habla de construir, nos habla de la construcción de las moradas y hace semejanza a que el reino de los cielos es semejante a cómo se construye una casa, qué elementos se utiliza, de qué forma se hace y sobre todo cómo se excava para buscar el fundamento, o sea, la base donde va a descansar la casa. Porque aquí el Señor dice que Él va a preparar casas, moradas. O sea, ya tenemos el lugar, ya tenemos el fundamento, ya tenemos el sitio donde la roca es Jesucristo. Hasta ahí está bien. Ahora el tema es los materiales de construcción. ¿Qué materiales vamos a poner? Usted va a encontrar por todas partes que hay zonas donde han construido con roca y ahí están intactos. Las rocas
algunas por terremotos o X, pues se arrancan, pero ahí se arrancan, se caen, perdón, pero ahí está en la roca, ahí tú sabes cómo fue hecho todo eso. La restauración de los monumentos históricos está simplemente en poner la roca donde estaba puesta, y efectivamente, como un juego de rompecabezas, van armando, armando, y se arman los muros y muchas cosas más, porque está tal cual lo hicieron. Sin embargo, cuando van a otros lugares donde han hecho con barro, con paja, no encuentran nada, solamente porque han hecho ahí la parte de la cocina, la fogata, porque ha habido, se quema, encuentran restos de comida, huesitos, en fin, por ahí más o menos deducen que, pero no saben, porque simplemente los elementos que se han construido ahí son livianos. Y la enseñanza del Señor es, vean ustedes con qué edifican. La roca está puesta. Pablo inclusive lo dijo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, puse la base. Ahora, cada quien vea cómo sobreedifica encima. Nos está hablando de la edificación de la casa, del hogar, o, dicho de otra manera, de nuestra morada en el cielo. Y eso lo tenemos que hacer acá en la tierra. Ya sabemos que los elementos que se utilizan en el reino de los cielos para construir es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu Santo. Ya, esto lo vamos a tener como una constante. Ese es el material. Entonces la pregunta es acá, ¿cuánto usted y yo estamos utilizando esos materiales? Dice la Biblia que en ellos no hay ley, o sea, es eterno, porque son parte de los materiales del reino de los cielos, el amor, la palabra, el perdón, la misericordia, o en todo caso, si usted quiere saber cómo está construida una casa espiritual, a Jesucristo, ya está listo. Véalo usted cómo camina, cómo habla, cómo bendice, cómo perdona, ahí tiene usted la morada celestial, el ejemplo, el primogénito, el primero en su género en la cual todos tenemos que todos ser sobreedificados. Pablo dice, ir edificándose, o sea, ir construyendo a la altura de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está hecho de amor, gozo, paz, bondad. Por eso le dice a Felipe, le dice, me preguntan, muéstrame al Padre, ¿y cuánto tiempo estoy con ustedes? Y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, en Jesucristo yo puedo ver el amor del Padre. ¿Cómo es el Padre? Está hablando de la parte de los frutos del Espíritu Santo. Pero acá nos da una clave el Señor también. Intervienen acá Tomás y Felipe. Interesante. No intervienen acá Pedro, Santiago, Juan, Johanan. Tomás y Felipe son nombres griegos. O sea, son judíos que se han helenizado sus familias y por eso tienen ese nombre, no tienen nombres hebreos, que no están muy familiarizados con la cultura judía, pero eso no es óbice o no es impedimento para conocer a Jesús. No sabemos a dónde va, le dice Tomás. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y bueno, la pregunta está clara porque si tú me das el destino, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ya sé el destino. Ahora, ¿cómo llego yo a la casa del Padre, el reino de los cielos? Y no se olvide que el reino de los cielos ya está acá hace 2000 años. O sea, usted no esté pensando en que está en alguna parte, no, está acá podemos construir, aquí vamos a construirlo. Y por eso dice ya Jesús, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. O sea, lugar ya tenemos ya. Entonces quedan dos cosas. No sabemos el camino para cómo llegar ahí. Y tercero, los materiales. Materiales ya está solucionado. Amor, gozo, bondad. Ahora, ¿cómo llegar al camino? Y para esto tenemos que ir a la cultura hebrea, donde la fe judía estaba basada en la creencia en Dios. El Señor se manifiesta a Moisés. Inicialmente Dios hablaba con el pueblo, pero hablaba el Señor de una manera tal que era, pues, el pueblo estaba debajo de la montaña y retumbaba la montaña y el pueblo pensaba que la montaña se le iba a venir encima. Y le dijo a Moisés, por favor, Moisés, que Dios no nos habla a nosotros, sino que tú hablas con Dios y tú nos dices, nos cuentas qué le te dice Dios. Porque era realmente conmovedor, era tremendamente conmovedor. La Escritura dice, Dios bajaba como una nube espesa y que no se podía ni caminar ni respirar, nadie moría, pero ahí estaban ellos aterrados escuchando la voz de Dios por primera vez. Tuvieron miedo y dijeron, no, queremos que nos hable Moisés y nos escriba. Bueno, entonces de ese momento en adelante, el hombre dejó de hablar con Dios directamente, de conocerlo al Señor, y lo hizo a través de la enseñanza de rabinos, de hombres, de sacerdotes y de la Escritura. O sea, siempre buscando un elemento como intermediario, ¿no? Pero se perdió de vista el conocer a Dios y se reemplazó con las costumbres. Yo quiero escuchar a Dios, entonces lo escucho con los oídos. Oye Israel,
un Dios presencial, un Dios de vivos, no de muertos. No dice la Biblia, lee Israel, no, oye Israel, un Dios vivo. Entonces, en el desarrollo de la fe judía, se fue estableciendo ciertas pautas en las cuales el centro del culto era primero el tabernáculo, después el templo. Pero aún así, Dios hace el tabernáculo, pero no para que Dios more en el tabernáculo ni en el templo, sino Él mora en nuestro corazón. Él decía, hazme un tabernáculo, como una especie de juntar a todas las tribus alrededor del tabernáculo, pero yo andaré en medio del pueblo, o sea, yo andaré en medio de ustedes, dice el Señor. Nunca el Señor se va a equivocar y decir, bueno, yo voy a habitar en ese templo. No, eso no está dentro de la fe judía. Vuelvo a repetir, que los hombres tienen tendencia a ir reemplazando los valores directos de Dios, la presencia de Dios, por objetos, por cosas. Ahí tiene el paganismo, la religiosidad. Por eso no te harás imágenes delante de mí, o sea, objetos, cosas. Dentro de todo este desarrollo de practicar la fe, como repito, estaba la fe centrada en el tabernáculo y luego fue el templo. Salomón construye el templo. El pueblo de Israel construye alrededor lo que es la Jerusalén. Y de tal manera que el judío que quería conocer a Dios, que quería hablar con Dios, que quería recibir instrucciones de Dios, que quería orar, no tenía esa facultad, no se le enseñaba, solamente acuérdense que era un grupito nomás, los descendientes de Aarón y los descendientes de Leví, los sacerdotes, los Cohen. Pero el pueblo, no, el pueblo dependía de este sacerdocio. Entonces yo salía de mi casa, camino al templo, camino al tabernáculo. El tabernáculo o el templo, en este caso ya el templo, tenía un atrio inmenso, grande. No se olvide que el templo estaba en altura, y para llegar ahí había unas escalinatas, y ese era el atrio. La escalinata terminaba en un atrio o patio inmenso, grande. Ahí estaban los sacerdotes, los levitas, estaba el altar del incienso, estaba el lavacro, en fin, y todos estaban así, atareados, ocupados, y ahí al costado estaban los cantores, los músicos, y en el desarrollo del camino que ibas al templo, y cuando venías al patio, te encontrabas tú ahí con los sacerdotes que daban la bienvenida a la gente. Antes de entrar en el patio, en el atrio, ahí estaba una especie de acequia con agua corriendo, donde la gente ahí se lavaba los pies, las manos, se purificaban, se cambiaban de vestiduras, inclusive los rabinos eran muy estrictos en cuanto a la limpieza, te decían es kosher, puedes entrar, no, lávate de nuevo, así, cositas así. Había toda una especie de ritual de lavamiento del agua de los pies, primero la mano derecha, pues la mano izquierda, primero el pie derecho, primero el pie izquierdo, en fin, toda una secuencia, pero llegabas ahí, llegabas limpio, bañadito, fresco, eso en un clima de calor debería haber sido una experiencia muy bonita. Y ahí es donde los levitas te recibían con cántico. Para que tenga usted una idea, los levitas no solamente cantaban, sino de acuerdo a cómo estás tú. Si estás melancólico, te cantaban canciones de alegría para animarte. Todas las canciones eran la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia antes, nosotros la leemos, antes no, los levitas la decían cantando. Si estabas triste, desanimado, te ayudaban. La cosa que tú salías ahí, salías contento en el sentido de que te habían ministrado. Tú le decías al rabino, al levita, por favor, ore por mí. A ver, ¿cómo es tu familia? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Te administraban y de acuerdo a eso te leían la palabra de Dios, oraban por ti y todo con versículos bíblicos. Y tú decías, ah, Dios mío. Y yo, engañándome en sentimientos, emociones, deseos equivocadas, y ahora el rabino, el levita, el sacerdote me habló la palabra y me aclaró, he encontrado la verdad. Salomón decía, no te fíes de tu corazón, sino consulta a Jehová. Y eso hacían los judíos, consultaban a Jehová en el atrio y decían ahí la verdad. El camino saliendo de su casa al templo. El atrio, la verdad, donde ahí quitaban toda duda de su mente porque ahí le enseñaban la palabra de Dios. Y una vez al año ellos presentaban ofrendas. Entonces esas ofrendas eran presentadas en el lugar santísimo y ahí había la Shekinah o el brillo donde Dios se manifestaba y aceptaba el sacrificio del cordero
dado por todo el pueblo. Y eso le decían era la vida. ¿Por qué la vida? Porque cada año, Yom Kippur, cada año, se presentaba una ofrenda de un cordero especial por la vida del pueblo. Pero claro, hay que explicar qué significa por la vida del pueblo. Porque el Señor había hecho trato con ellos. Y Dios le dijo, si tú cumples la palabra de esta ley, bendito serás y vivirás. Pero si no, vas a morir. Y evidentemente no hay justo ni aún uno, y por lo tanto es el pueblo judío estaba bajo su servicio, bajo como castigo la muerte. Y para evitar la extinción del pueblo judío, cada año se hacía esa ceremonia, y cuando Dios aceptaba el sacrificio del cordero, se encendía una luz fuerte y todo el mundo se alegraba porque decía, un año de ya no nos va a exterminar Dios, sino que tenemos otro año más de vida, y así celebraban todos los años esa situación. ¿Y eso cómo se llamaba? La vida. Entonces todo el pueblo de Dios intervenía en esto, los rabinos, los levitas, todo el mundo intervenía en estas costumbres. Se hicieron costumbres, donde ya todo el mundo decía, ¿a dónde vas? Yo voy por el camino para encontrar la verdad y para encontrar la vida. Y por eso que en las enseñanzas rabínicas decía, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y tú dices, el camino, la verdad y la vida, ¿cómo es eso? El camino donde ibas al templo, la verdad donde encontrabas en el atrio, y la vida que era el cordero que Dios aceptaba para que te dé un año más de vida. Esa era la costumbre. Entonces, los judíos lo tenían muy claro eso. Ahora, viene el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice a Felipe y a Tomás, que también ellos lo practicaban, que también ellos lo creían, y les decía, todo ese rito que ustedes han hecho por cientos de años, en la cual el camino, la verdad y la vida lo hacían cada vez que venían al templo, señoras y señores, a partir de ahora ya no lo van a hacer, porque ahora yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por el Mesías, por el Redentor. ¿Por qué le dijo a Tomás y a Felipe? Porque Tomás y Felipe eran creyentes, como no, eran de origen griego, no eran muy ortodoxos que digamos, pero sí, creyentes y practicantes, y eran discípulos de Jesús, imagínese usted, pero no les enseñaron muy bien la ortodoxia judía, porque los demás, a Pedro y a todos ellos lo tenían claro. Todas estas cosas, estas costumbres que tienen un significado profundo, el lavarse por la derecha, luego la izquierda, cuando tú te levantas con la pierna derecha y luego con el izquierdo, cuando, por ejemplo, en tu comida tratas de comer comida kosher y un montón de cosas que los judíos lo practicaban para agradar a Dios y que tenía un significado profundo para la vida de ellos. Ahora todo eso se resume en el Mesías, en el Redentor. Y el Señor le dijo, todo el tiempo de su peregrinaje, todo el tiempo de su fe, en la cual en sus casas ustedes trabajaban, tenían la parnasá, o sea, tenían su modo de vida, su oficio, tenían shalom ba y paz en el hogar, y ahora le faltaba consagrar su hogar al Señor, donde ustedes hacían el camino, la verdad y la vida al templo. Ahora todo eso soy yo. En otras palabras, esas prácticas, amado hermano, se iban a reflejar y se iban a manifestar en la persona de Jesucristo, ahora dentro de tu corazón, dentro de ti. Chao templo, chao camino, chao atrio, ya no tenemos entrada al lugar santísimo, ya no hay fecha de vencimiento, ahora tenemos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, todos los días, mañana, tarde y noche, y solamente de Él tenemos palabras de vida eterna. Le cambió totalmente la forma de la enseñanza práctica o la práctica que ellos tenían de su teología, y él dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. La pregunta está, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Acuérdense que todos los judíos practicaban el camino, la verdad y la vida, pero solamente si es que ese año Dios le agradaba y aparecía la Shekinah y aceptaban la ofrenda del Cordero. Pero les quedaba solamente un año nada más. El próximo año otra ceremonia igual, y todos ahí clamando y pidiendo para que Dios les dé un año más de vida, un año más de vida, y cuando veían la Shekinah, esa luz que se iluminaba, contentos y felices. Bueno, todo eso se cambió, señores, porque ahora
es el Señor Jesucristo. La fuente es el Señor Jesucristo, la raíz es el Señor Jesucristo, el lugar, para que de esa manera podamos llegar al Padre y el Padre pueda aceptar cualquier cosa que nosotros dentro de nuestra fe en Jesucristo podamos hacer. ¿Por qué? Porque ahora los méritos son del Señor Jesucristo. Ese cordero que se sacrificaba todos los años, ahora ese cordero es Jesucristo. Por eso digo, yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era el impedimento para el Padre? El pecado. Y por eso es que el pecado, la culpabilidad y el castigo por el pecado vino sobre el Mesías, sobre el Redentor, sobre el Cordero, para que de esa manera no venga sobre nosotros, de tal forma que ahora sí podemos tranquilamente, amados hermanos, llegar a la presencia del Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Claramente Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el tema acá, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y bueno, desde ahora le conocen al Padre porque lo han visto. Y ahí viene Felipe, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Aquí se acabó el misticismo, se acabó las revelaciones profundas, tan simple, tan sencillo, que si usted dice acá, si me conocieran, conocer. Por eso tenemos que andar con Jesucristo, tenemos que caminar con el Señor, tenemos que compartir con Él, tenemos que hablarle a Él, tenemos que consultarle a Él, tenemos que ir donde Él va, exactamente igual como hacían sus discípulos. Por eso dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y hay una forma de conocerlo. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y ahora el tema es conocer a Jesucristo. Y esto se enlaza, por otra parte, con la morada que el Señor está haciendo. Más adelante, ya en el verso 15 del capítulo 14 de Juan, Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta es otra bendición más tremenda porque él decía, bueno, ya me voy, y efectivamente su cuerpo se fue, pero a los 40 días el Señor envía su Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesucristo, ¿no? Que ahora está con nosotros, que permite que estemos acá compartiendo, hablando, y que estemos en sintonía, en una sola fe, en un solo Señor, en un solo bautismo, en una sola purificación para todos nosotros. Esto es maravilloso, esto es tremendo, esto es aleccionador, esto es más profundo de lo que se pueda leer, porque cuando le leemos a su contexto, amado hermano, ya esto viene a explicar tantas cosas que evidentemente que las religiones no la pueden explicar, y es la presencia de Jesucristo, la plenitud, pues después la Biblia dice, la plenitud, la divinidad completa en Jesucristo, que eso viene en bendición a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos.